Buenas tardes. Causa RIT 1185 del año 2021. ¿Se individualiza los intervinientes por el Ministerio Público? Buenas tardes, magistrado Cristian González Carriel por la Fiscalía. Buenas tardes a los demás. Buenas tardes. Por la defensa. Sebastián del Pino González por la Defensoría Penal Pública y en representación de don Bastián. Buenas Bien, tardes le a todos. informo. Bien, se individualiza el imputado, don Bastián, su nombre completo. Buenas tardes, Bastián Enrique Castro. De esta ciudad, don Cristian Ángel, están representantes de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, van a transmitir a través de la página del Poder Judicial TV la audiencia del día de hoy. ¿Va a haber alguna incidencia previa por parte de los intervinientes? No por la Fiscalía, magistrado. Defensor. Magistrado, la defensa, bueno, entendiendo que las audiencias son públicas, no hay oposición a que esto se transmita, sí que se pueda resguardar tanto la identidad de mi representado en el sentido de que no se pueda grabar su rostro, y además también esta defensa va a solicitar que en caso de publicación en medios de comunicación del resultado de esta audiencia, sea con las iniciales del nombre de mi representado y no su nombre completo. Esto más que nada con la finalidad de resguardar la presunción de inocencia que nuestra ley reconoce a toda persona. Fiscal. Magistrado, lo voy a dejar a criterio del tribunal, solo recordar que la presunción de inocencia es una garantía procesal, ¿bien? No es una garantía que el tribunal deba resguardar respecto a terceros. Sí debe resguardarse por el tribunal o advertirse a los medios de prensa sobre la responsabilidad de la prensa en orden a que el imputado debe ser tratado como imputado, del cual se presume procesalmente su inocencia, pero no hay ninguna razón para resguardar su rostro ni su nombre. Esa es mi opinión, pero el tribunal es quien decide, magistrado. Bien, resolviendo la petición del abogado defensor y advirtiendo que las audiencias son públicas, tal como lo advierte dicho interviniente, y congeniando por un lado el derecho a la prensa a informar y el derecho a la sociedad en general de mantenerse informado, y por otro lado el derecho del imputado que no sea tratado ni juzgado como culpable, salvo que obtuviera una sentencia condenatoria al respecto, este juez va a autorizar la presencia de la prensa, se va a autorizar desde luego que sea televisada la audiencia del día de hoy, haciendo la siguiente salvedad. Cada vez que se exhiba el rostro del imputado, su rostro debe estar difuminado para efecto que no se pueda ver con claridad el mismo. Respecto al nombre del imputado, este juez lo va a rechazar, forma parte de la publicidad de la audiencia, la prensa, tal como lo advierte el señor fiscal, tiene que entender, y la ciudadanía en general, es que el imputado le asiste la presunción de inocencia mientras no sea condenado. Por lo tanto, la prensa, si va a indicar el nombre del imputado, este debe hacerse bajo la salvedad de que se presume su inocencia propiamente tal hasta que no se dictamine lo contrario. Por ello, las limitaciones son únicamente a que se exhiba el rostro en su integridad sin perjuicio que se pueda difuminar. Lo otro, fiscal, defensor, me imagino que se van a exhibir, fiscal, fotografías, estoy presumiendo, no sé si usted me indica lo contrario. No, magistrado, no es necesario.
pero si van a exhibir fotografías, defensor, por favor avísennos con anticipación para efecto de que se pueda suspender la transmisión y que todas esas fotografías sensibles no sean compartidas. Por razones, entendemos que por razones obvias, sin necesidad de explicar el motivo propiamente tal. ¿Algún inconveniente sobre ese respecto, fiscal, defensor? No, ninguno, magistrado. Magistrado. Bien, entonces damos inicio a la presente audiencia. Defensor, tengo a la vista el informe policial, número interno de la Policía de Investigaciones, el número 3414-139, fechado en el día de ayer, 8 de marzo de 2021, da cuenta de una orden de detención diligenciada por dicha policía, en lo que hice relación a su representado. Tengo a la vista, en cuanto al antecedente de la detención, que su representado fue detenido el día 8 de marzo de 2021 a las 14:50 horas, en su domicilio de Salitera Franca, 2412, población El Palomar, comuna de Copiapó, toda vez que habría una orden de detención pendiente en su contra. Se le dieron a conocer los derechos que le asisten de conformidad al artículo 93, 94 y 135 del Código Procesal Penal. Señala que en virtud de la requisitoria aludida y considerando que el imputado se encontraba prófugo el día de hoy, tras una serie de diligencias de vigilancia, puntos fijos y auscultaciones, se logró ubicar al imputado en el domicilio temporal de propiedad de su amigo Byron León Guerrero. Se le da a conocer el motivo de su detención. Estoy leyendo el parte defensor. Y entre otros antecedentes, defensor, tengo el acta de entrada y registro en lugar cerrado y o lugares especiales. Tengo firmada por su representado. Acta de intimación de la orden de detención. Acta de registro de vestimentas del detenido. Tengo el dato de atención de urgencia de su representado, el cual dentro de los datos clínicos señala sin lesiones, no presenta lesiones aparentes. Y tengo a la vista la orden de detención firmada por el magistrado Víctor Manuel Santana Escobar de este tribunal el día 3 de marzo de 2021 por un delito de homicidio. Bien, defensor, ¿va a haber incidencia de la detención? No hay incidencia, magistrado. Bien, no habiéndose incidentado la detención, se declara legal o ajustada a derecho la misma. Fiscal, ¿va a formalizar? Sí, magistrado. Don Bastián, ponga atención a lo que le va a comunicar el señor fiscal, porque luego le tengo que hacer una pregunta. Bueno, Bien, magistrado, los hechos por los cuales se formaliza el imputado Bastián Enrique Castro Coya son los siguientes. El día 25 de febrero de 2021, la víctima Carlos Díaz Ahumada, luego de compartir bebidas alcohólicas en el interior del Parque Municipal El Pretil, en la comuna de Copiapó, junto a un grupo de 5 amigos, a eso de las 20 horas decidieron retirarse del lugar a bordo del vehículo marca Mitsubishi, patente CVCT20, de propiedad de su amigo Matías Castillo Bustos. Sin embargo, al llegar al camino de acceso al parque antes mencionado, específicamente en un lugar donde este camino se hacía muy estrecho, cercano a la avenida Luis Flores, en esta comuna, se percataron que un vehículo de locomoción colectiva, marca Toyota, modelo Yaris, patente BXSB73,
había impactado un árbol que se ubica al costado de acceso a dicho parque, obstruyendo el paso de los demás vehículos. Razón por la cual se bajaron, me refiero a la víctima y sus amigos, a ayudar al chofer, que era conocido, fue identificado como Jonathan Andrés Torres Cáceres, apodado el ECU, ya que tiene dicha nacionalidad. Ecuatoriano, me refiero, perdón, señoría. Quien se encontraba en estado de ebriedad y bajo los efectos del consumo de drogas. Posteriormente, o en esos instantes, mientras la víctima y sus amigos intentaban ayudar a este chofer de colectivo, el ECU, empujando dicho vehículo, llegaron al lugar un grupo que era conocido amigos de dicho ciudadano ecuatoriano, quienes corresponden a el imputado Bastián Enrique Castro Coya y un grupo de amigos compuesto por el coimputado en esta causa, ya formalizado, Michel Marcelo Vega Marré, además de los ciudadanos Juan Carlos Jara Toro, Milka Saray Reyes Paredes, y Piero Alessandro Vega Marré, hermano de Michel Vega Marré, ya mencionado. Estos se movilizaban a bordo de un vehículo color azul que conducía el imputado presente en la audiencia, Bastián Castro Coya, quienes al ver a su amigo, el ECU, rodeado de sujetos desconocidos, se bajaron del vehículo y comenzaron una discusión con el otro grupo. Momentos en que Bastián Enrique Castro Coya sacó de entre sus ropas una escopeta hechiza que instantes previo le había sido proporcionada desde el vehículo que conducía por el coimputado Michel Marcelo Vega Marré, sabiendo ambos de la existencia de dicha arma en todo momento. Bastián Castro Coya comenzó entonces, en una primera instancia, a amenazar a los amigos de la víctima, Carlos Díaz Ahumada, y finalmente efectuó, primeramente efectuó un disparo al piso y posteriormente efectuó un disparo al costado izquierdo de la cabeza de la víctima Carlos Díaz Ahumada, causándole una herida que provocó el estallido craneano y pérdida de masa encefálica, falleciendo la víctima de manera inmediata en el lugar debido a la gravedad de la lesión provocada por el imputado Castro Coya. A raíz de la acción anterior, este imputado, Bastián Castro Coya, y sus amigos, entre ellos el coimputado Michel Vega Marré, abordaron el vehículo en que se movilizaban, conducido por Castro Coya, intentando huir del lugar. No obstante, colisionaron con la parte posterior del vehículo una estructura metálica aledaña al cierre perimetral de un inmueble que se ubica en dicho lugar, logrando posteriormente cumplir su cometido hacia el interior del Parque El Pretil, mientras que la víctima no pudo ser auxiliada por sus amigos, quienes se comunicaron con personal del Servicio de Médico de Urgencia, SAMU, los que al llegar al lugar constataron el fallecimiento ya de don Carlos Díaz Ahumada. Estos son los hechos, su señoría, en cuanto a la calificación jurídica. Tales hechos constituyen el delito de homicidio simple del artículo 391, número 2 del Código Penal, en concurso real, por expresa norma de la Ley de Control de Armas, del delito de porte ilegal de arma de fuego, en este caso de fabricación artesanal, del artículo 3 y 13 de la Ley de Control de Armas 17.798. Delitos, ambos que se encuentran en grado de consumados, y respecto del cual al imputado Bastián Enrique Castro Coya le corresponde participación en calidad de autor, material y directo en los términos del artículo 14 y 15, número 1 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad de Michel Marcelo Vega Marré, que ya está formalizado por el porte de arma de fuego. Preciso entonces, Bastián Enrique Castro Coya
autor de homicidio y autor de porte ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, encontrándose ambos delitos en grado de ejecución consumados. Eso es, su señoría, la formalización. Don Bastián, ¿me está escuchando? Sí, buenas tardes, señor. Don Bastián, mire, no le voy a preguntar si es verdad o mentira, puede que usted tenga una versión distinta de los hechos, no es el minuto que me lo explique, eso lo habló o lo hablará en forma reservada con su abogado defensor. Solo le voy a preguntar si entendió los hechos por los cuales el Ministerio Público lo va a investigar. ¿Entendió? Sí, lo entendí, pero No, lamentablemente... sí, don Bastián, le hice la prevención, solo si entendió, nada más. Sí, entendí. Ya, defensor, ¿alguna precisión, aclaración? No requiero precisiones, magistrado. Bien, entonces si tiene por formalizada la investigación. Fiscal. El magistrado de la Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva del imputado Castro Coya. Estima que hay antecedentes suficientes que justifican tanto la existencia del delito como la participación punible del imputado. A su turno, dada la gravedad de los hechos, la naturaleza de los mismos, la pena asignada y la probabilidad de los mismos, no puede sino estimarse que la libertad de éste resulta un peligro para la seguridad de la sociedad. En cuanto a los antecedentes que justifican la existencia del delito, su señoría, no hay duda alguna, nadie lo discute en la investigación, no debiera haber oposición, por tanto seré muy breve, 2 líneas para indicar que efectivamente el día 5 de febrero de 2021 la víctima Carlos Díaz Ahumada fue asesinada con un disparo a corta distancia que le impactó en su cráneo, la parte posterior izquierda, y que le causó la muerte por traumatismo cráneoencefálico por escopeta, homicidio, según protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal de Copiapó, su señoría, que se encuentra indicado en el informe policial respectivo de la PDI. A su turno, eso es coincidente con la apreciación médico-criminalística efectuada por el médico de la Policía de Investigaciones de Chile, subcomisario Álvaro Alonso Claro, quien indicó, al analizar el cadáver en el mismo lugar, que la muerte corresponde a un traumatismo cráneoencefálico abierto por proyectil balístico múltiple. A su turno, su señoría, no hay dudas que quien causó este homicidio lo causó con una arma de fuego. Y voy a agregar, su señoría, que según los testigos JCJT, MSRP, RAGR, PASE, NUM, MMVM y PAVM, todos quienes han declarado en la investigación ante la policía y ante el fiscal, que la muerte se produjo con una escopeta hechiza de fabricación artesanal a corta distancia, arma además que fue levantada del sitio del suceso por la PDI. ¿Bien? Eso en cuanto a la existencia del delito, entonces, homicidio simple, 391 número 2, y porte, puesto que fue portada para efectuar el disparo, ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. En cuanto a la participación, bien, su señoría, la Fiscalía cuenta con, un segundo, señoría, 1, 2, 3, 4, 5 testigos presenciales que dan cuenta y declaran respecto de la ocurrencia del hecho y de la participación directa del imputado Bastián Enrique Castro Coya en ese hecho. A mayor abundamiento, ante la PDI, pero también ante el fiscal, lo reconocen en set de reconocimiento por protocolo interinstitucional, donde ponen la fotografía del imputado junto a otras fotografías de otros sujetos de similares características. En ese orden de ideas, su señoría, el testimonio conteste de, como indiqué, su señoría, 5
testigos, 5 testigos, no pueden sino hacer el peso, pero también la calidad suficiente para que el tribunal estime la participación punible como presunción fundada del imputado en este ilícito. Ahora bien, siendo muy breve en esto, su señoría, todo lo que he refrendado se encuentra en los informes policiales, 2 informes policiales que han sido agregados en la carpeta investigativa fiscal, que da cuenta, primeramente, de la ocurrencia del hecho, de la individuación de las personas que eran del grupo de la víctima y del imputado, luego la identificación del imputado, finalmente las declaraciones con el reconocimiento por protocolo de los testigos. Esto primeramente ante la PDI y luego, su señoría, los días viernes y sábado, ante el fiscal de la causa y ante el fiscal delegado en ese momento, Sebastián Coya González. En breve, ¿cómo se llega a esto, su señoría? Básicamente porque del grupo de la víctima se conocía a un sujeto partícipe del grupo de donde estaban los imputados. A partir de redes sociales se comienza a ver quiénes son los amigos en común, o los amigos, o las personas que estaban en el grupo de los agresores, por decirlo de algún modo, hasta que se empieza a llegar a estas personas y se comienzan las entrevistas, tanto del grupo de la víctima como del grupo del imputado. En ese orden de ideas, su señoría, todos estos testigos, todos los testigos que indiqué, cuyas iniciales referí, y que son 5, su señoría, don R.A.G.R. P.A.S.E. N.E.C.M. del grupo de la víctima, reconocen, su señoría, al imputado como el autor del hecho. Luego, don J.C.J.T.M.S.R.P., testigos del grupo del propio imputado, que estaban con él y que lo reconocen como el autor del hecho. Todos ellos, su señoría, declarando ante la PDI y luego ante el fiscal. Todos ellos, su señoría, reconociendo en un set de 20 fotografías al imputado como el autor. De otro lado, me hago cargo, su señoría, frente a estos 5 testigos, ¿qué tenemos? Tenemos, y me hago cargo desde ya porque sin duda va a ser levantado por la defensa, a un coimputado, Michel Vega Marré, que hago presente, señoría, que desde el inicio, cuando se tomó estas declaraciones, ya la Fiscalía había pedido orden de detención el lunes pasado, no el anterior, su señoría, no recuerdo qué fecha es, pero ya había pedido orden de detención verbal, se concedió, incluso se discutió en audiencia con el señor defensor don Sebastián del Pino y don Víctor Santana, oyendo estos mismos antecedentes, la declaración ante la PDI, no todavía ante los fiscales, de estos testigos ya había conseguido la orden de detención y había orden de detención respecto de don Bastián Castro Coya. E incluso, su señoría, se autorizó, que fue la forma en que lo ubicamos, la interceptación del teléfono y su geolocalización. ¿Por qué? Porque el imputado estaba escondido, el imputado se escondió y teníamos antecedentes que se estaba comunicando con otros sujetos, otras personas, para amedrentar, para amenazar y para indicar que se echara la culpa a otros. Y él siempre estuvo escondido. Ahora bien, resultado de esto, señoría, el contexto que quiero explicar, es que estando identificado por 5 testigos, teniendo orden de detención, don Bastián, curiosamente, aparece ante la PDI de La Serena, don Michel Vega Marré. Ante ello, personal a cargo de esta investigación de Copiapó se traslada a La Serena el día miércoles pasado, y se toma declaración de don Michel Vega Marré, quien se dice entonces ser el autor del homicidio. Por tanto, bueno, ante eso, y no obstante lo que teníamos, se concede una orden de detención para ser trasladado ante el tribunal, se amplía la detención, su señoría, y como corresponde a un organismo objetivo e imparcial, uno diría que es fácil que alguien llegue, se entregue y confiese
¿para qué sigo investigando? No nos cuadraba esto, su señoría, porque los testigos indicaban que era otro el autor. Ante eso se amplía la detención hasta el día domingo y se hacen diligencias por la fiscalía. ¿Y qué pasó? Que ocurrió lo que sospechábamos. Efectivamente, don Michel Vega Marré y su hermano Piero habían concurrido ante la PDI en La Serena para decir que quien era el autor de este hecho era Michel Vega Marré. Pero, una vez que es trasladado, ampliado, se conversa por el fiscal, se entrevista por el fiscal a don Michel Vega Marré, y tengo a la vista la declaración, me tengo en esto, su señoría, que es lo relevante, ante don Sebastián Coya González, fiscal. En lo pertinente, el imputado se dice textualmente, bueno, que ellos se asustan, efectivamente huyen, pero los contacta a él y a su hermano Piero, don Bastián, y dice, por videollamada de WhatsApp, Bastián me dijo que me eche la culpa, porque él sabía que yo tenía carnet de invalidez. Efectivamente, su señoría, don Michel Vega Marré tiene un carnet de invalidez por esquizofrenia. No voy a entrar a discutir acá que en mi concepto esto no importa invalidez ni inimputabilidad. De hecho, hay esquizofrénicos condenados porque esto es una enfermedad que se trata con medicamentos. Si no me tomo los medicamentos y más encima, como en el caso consumo alcohol y drogas, pues opera la acto libera en causa. Pero no es discusión relevante acá. Lo cierto es que don Bastián, que no lo sabe e ignorante esta materia, le dice a don Michel y a don Piero que se culpe. Leo textual. Entonces Bastián me dijo que me eche la culpa, porque él sabía que yo tenía carnet de invalidez, ya que se lo había contado con anterioridad. A lo que yo le respondí que sí. Él me insistía, dice, a lo boca choro, o sea, con amenaza. También me dijo que me podía pasar algo a mí o a mi hermano, es decir, más encima lo amenaza. Ante eso, el Piero también aceptó. ¿Qué aceptó? Echarse la culpa, que dijeran que era Michel el autor. El Piero también aceptó debido a la insistencia mía. También recuerdo que el Bastián me dijo que si me echara la culpa, estamos dados para el éxito. Esto lo hice por miedo a que me pasara algo, y mi familia, ya que el Bastián tiene hartas pistolas. Yo desde que lo conozco sé que maneja armas y una persona violenta. Con eso, su señoría, efectivamente, con la indagatoria fiscal se descarta esta confesión espuria, sucia, inducida, con amenaza de Bastián Castro Coya. La versión del hermano, la mamá y papá que también declararon por lo que el niño, porque lo que el joven dice, pero se determina finalmente que es por inducción de Bastián. También tenemos, señoría, mensajes recuperados que dan cuenta que Bastián amenaza a otros testigos, bien, que por protección no los voy a mencionar, para que digan, para que sean callados, que aquí a lo choro dicen, ¿ah? Quédense callados hasta lo choro. Entonces tenemos un sujeto, magistrado, finalmente, tenemos un sujeto que, primero, es individualizado por 5 sujetos, 5 testigos presenciales. Hay un video, su señoría, que no es del mismo hecho, sino es precedente y posterior, que graba una de las personas que andaba con todo imputado, que es recuperado por la policía. Y estas personas, ¿qué se ve allí? Primero que abren la luz del día. Fue a las 20 horas del día 21, uno piensa que es oscuro, no, es plena luz del día. El video se ve absolutamente claro. Ellos iban el imputado iba conduciendo el vehículo, los demás acompañados. Hay una discusión, la discusión también es grabada, pero no se graba al momento mismo del disparo. Y después se vuelve a grabar ya cuando la víctima está en el suelo, pues por eso no lo muestro, ¿no? Porque la víctima está con el cráneo destrozado, estallido craneal, sangre y sesos por todo el piso, insulto del grupo de la víctima indicándole, entre insulto, lo mataste, los imputados huyen, y aquí se ve muy claro en el video previo al hecho que el imputado es el más alto, el más gordo, estaba con una chaqueta puesta, todos lo reconocen, estos 5 testigos, como quien es el autor del disparo. Ya sea porque lo vieron directamente, su señoría, o porque lo vieron el momento antes, que tenía el arma en la mano, o el momento justo cuando escuchan el disparo y lo ven y tenía el arma en la mano. En segundo lugar, una teoría alternativa de un coautor está descartada, don Michel finalmente fue formalizado, pero por porte ilegal de arma de fuego. ¿Por qué? Porque los testigos indican que fue él quien pasó
bueno, no todos, pero algunos dicen que fue él quien pasó el arma, otros dicen que no saben quién pasó el arma, pero otros dicen que pasó el arma y él mismo reconoció que sabía que había un arma de fuego en el auto y por tanto estaba en posesión de eso. Fue formalizado, se encuentra con arresto domiciliario total. Por ese hecho, el tribunal tuvo claro, en ese sentido de garantía, cuál era su participación, no la que se autoconfesó. En tercer lugar, es un imputado, su señoría, don Bastián Castro Coya, claramente que va a obstaculizar la investigación, se oculta, jamás se presentó voluntariamente a decir yo no tengo nada que ver, se ocultó, indujo a coimputados a mentir en la investigación, amenaza vía redes sociales, por lo que evidentemente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Termino con la letra C entonces, por la gravedad de los hechos, por la naturaleza de los hechos, son dos hechos imputados, señoría, y la gravedad de las penas que arriesga. Dos cuestiones, su señoría, desde ya asumir primero, efectivamente, el imputado goza de irreprochable conducta anterior, porque él es guardia de seguridad, o lo era guardia de seguridad, últimamente está dedicando a hacer Uber informal en su auto, que por lo demás escondió, hasta el día de hoy no se sabe dónde está, lo escondió, y de hecho en las redes sociales ya lo había dicho, hablándole a otras personas que lo había escondido. ¿Por qué? Porque hay evidencia, evidentemente, pero no sabemos dónde está, lo escondió, lo ocultó. Entonces, sí tiene irreprochable conducta, pero evidentemente eso no es suficiente con dada la gravedad de las penas asignadas y los delitos que arriesga condena para no conceder la prisión preventiva. Termino finalmente con lo siguiente, para que, o me hago algo de la réplica si el señor defensor saca elementos que pudieran no estar claros en la investigación. Yo no quiero hacer como supuesto, porque estoy adelantando tal vez a cosas que el defensor no piensa. Así que creo que se viene con eso suficiente para la prisión preventiva en presunción fundada de participación. Bien, antes de darle traslado, abogado defensor fiscal, me aclara algunas cosas. Sí, magistrado. Primero, esta cámara que grabó el incidente, que no grabó el disparo propiamente tal, debo entender que es una cámara que va girando, por eso no grabó toda la escena. Es un teléfono celular. Hay un teléfono celular que ocupó, me imagino, una persona que estaba presente en el lugar. ¿Ya? Uno de los testigos. Sí. Luego, cuando alude que hay mensajes que el imputado amenazaría a testigos, ¿son mensajes que se hicieron por redes sociales, entiendo, porque lo mencionó al final, o son mensajes de texto, WhatsApp? WhatsApp. Ya, por WhatsApp, no por redes, o sea, no me refiero que sea por Facebook, ni Twitter y otra red. No, magistrado. Es del celular del imputado que está incautado. Ya. Lo otro, ¿me puede dar las iniciales de los testigos del grupo del imputado, por favor? Sí, magistrado. JC, JT y MSRP. Ya. Gracias. Defensor. Un momento, magistrado. Ya. Sí, su señoría, me voy a oponer a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en razón de los siguientes fundamentos. De acuerdo a los antecedentes que existe en la carpeta investigativa y los argumentos ya esgrimidos por el señor fiscal, creo que no existe la presunción fundada de participación respecto a mi representado. Esto por las siguientes razones. Primero, su señoría, el hecho comienza o sucedió el 25 de febrero de 2021 y durante el día 26 de febrero de 2021 se realizaron ciertas diligencias por la Policía de Investigaciones destinadas principalmente a tomar declaración a los testigos presenciales que eran amigos de la víctima de ese grupo y también solicitarle que hicieran un reconocimiento fotográfico de acuerdo al protocolo interinstitucional que existe entre Fiscalía y la Policía. En este reconocimiento fotográfico, su señoría, son dos testigos para seguir también con lo que de la forma que ha señalado el señor fiscal a los testigos,
y no cometer alguna impropiedad, es el testigo de iniciales P, apellido E, que empieza con S, y el otro apellido E, PSE, ¿ya? Este testigo realiza una declaración el 26 de febrero del 2021 y también se le hace un reconocimiento fotográfico. En ese reconocimiento fotográfico, su señoría, este testigo se indica como el autor de los disparos a una persona que su identidad es David Vera. Esta persona, de acuerdo a la desarrollo de la investigación, se pudo determinar y acreditar que nunca estuvo en ese momento. Lo mismo sucede con un segundo testigo que sería presencial y que de acuerdo también de la fiscalía que menciona que se indica a mi representado como el autor del hecho, de nombre que empieza con R y apellido G. Esta persona realiza la misma acción que el primer testigo. Hace un reconocimiento fotográfico, de acuerdo al protocolo interinstitucional, se le muestran todos los sets de fotografía y reconoce como autor de los disparos a don David Vera. Entonces, creo que este es un elemento bastante importante, su señoría, porque de alguna forma se intenta de poner a la prueba o a la diligencia de reconocimiento fotográfico casi como una prueba infalible cuando las personas determinan quién ha sido el autor de algún hecho. Y tenemos dos personas que han sindicado al autor de los disparos a un individuo que ni siquiera estaba en presencia de aquello. Luego se le toma declaración con la finalidad de poder salvaguardar esta deficiencia que existía en la investigación para poder acreditar, o mejor dicho, fundamentar la presunción de participación de mi representado, y lo que menciona el testigo es diciendo no estaba seguro de lo que declaré. Esto lo hace el día 1 de marzo de 2021 en Policía de Investigaciones, y dice, yo no estaba seguro, fui influenciado por mis amigos que decían que era él, pero siempre quedé con la duda. Mirando bien esa foto que me compartieron, no es ninguno de los involucrados. Entonces, él declara y se da cuenta que David Vera no era el autor de los disparos. Pongo un antecedente a esto, su señoría, porque creo que es bastante importante, de alguna forma, dudar de los reconocimientos fotográficos que se hacen, ya que, teniendo en consideración que los testigos no lo hacen de mala fe, pero sí existen errores en este tipo de procedimientos. Así las cosas, de acuerdo a la sindicación que hacen los amigos del grupo de la víctima, comenzó esta sindicación con errores sindicando a una persona que no estaba. Bueno, esto ya también ha sido largamente estudiado por la doctrina. Existe un trabajo del profesor Mauricio Duche que habla sobre los errores del sistema y condena de inocente, en el cual hace una larga exposición de todos los errores que existen con este reconocimiento fotográfico. Ahora bien, siguiendo con la historia, su señoría, ¿cómo se llega a Bastián? El 27 de febrero de 2021 se le toma declaración a una de las testigos del grupo de Bastián, de sexo femenino, y es ella quien de alguna forma aporta los elementos con la finalidad de sindicar a Bastián como el autor de los disparos. Y es allí cuando recién comienza la investigación en contra de mi representado. Hasta ese momento no había ningún indicio que apuntara hacia él. ¿Quién apoya esta teoría de que había sido mi representado quien ejecutó el disparo? Es una segunda persona que estaba en el grupo de Bastián con iniciales JCJT. Pero ¿qué es lo que declara él, su señoría? Declara lo siguiente. Cuenta más o menos cuando llegan al grupo, cuando se produce este conflicto, y dice lo siguiente. Yo seguí tratando de mover y hacer partir el colectivo, por lo que no presté mucha atención. Pero sí escuché al Bastián decir, ¿querés que te mate? Y le pidió al Serena que fuera a buscar la weá. Le decía, anda a buscar la weá, ahora sí, ahora sí. Ahí yo me preocupé del colectivo, no vi la situación, ya que me metí al colectivo y le di contacto para hacerlo correr.
Ahí de un momento a otro escuché un disparo y miré hacia el lugar de donde vino el disparo, donde vi que estaba el Bastián y a su lado el Serena. Cuando dice el Serena magistrado se refiere a Michel Vega. Y frente a ellos estaba el Panda, uno amigo de ellos. Ahí me bajo y voy hacia el lugar donde me percaté que estaba en el suelo un sujeto que le habían disparado en la cabeza, con su cráneo destruido por el balazo. A su consulta, no vi quién disparó, pero estoy seguro que fue el Bastián porque ese fue la persona que mandó al Serena a buscar la wea, a cargarse. Es decir, fue a buscar algo, que generó que segundos más tarde escuchara un disparo. Es decir, el Bastián o el Serena estaban frente a frente del muerto. Uno de ellos le disparó, y por la lógica puedo asegurar que fue el Bastián, porque era de él esa wea. ¿Qué podríamos decir que es el arma? No vi en ningún momento el arma de fuego. Solo escuché en 2 oportunidades al Bastián que sacara la weá ordenándole al Serena. Además, cuando estaban trampeando, amenazó de muerte a alguien. No vi el arma, ni antes del hecho, ni cuando estuvimos tomando cerveza en el parque, tampoco cuando ejecutaron el disparo. No vi ni al Bastián ni al Serena con algo en sus manos, porque no me percaté de aquello. Así las cosas, su señoría, de acuerdo a esta declaración, este segundo testigo presencial de los hechos no habría visto el momento exacto que se produjo el disparo. Él lo asocia y él saca conclusiones respecto a la conducta o lo que habría dicho y representado a la víctima. Pero cuando tiene que ser claro y poder de alguna forma definir qué fue lo que sucedió y identificar quién fue el autor de los disparos, dice, no sé, solo sé que estaba el Bastián o el Serena, que don Michel Vega. Respecto a eso también, su señoría, este mismo testigo, con estas iniciales, disculpe que me olvido de las iniciales, JC, JT, le declara a una tercera persona. Él arranca del lugar y le declara a otra persona lo que había ocurrido. Y allí él dice una cuestión distinta. Si me permite un minuto, magistrado, para poder buscar. Ya. En esta declaración, esta tercera persona de iniciales FAMO es un testigo de oída respecto a la situación que había ocurrido, ya que esta persona le comenta a ella. Dice, después cuando le pregunté más detalle de lo que había sucedido, me dijo que él había visto cuando el loco le había puesto la pistola a la cabeza y le disparó. Vio cuando le explotó la cabeza y por eso mismo él salió corriendo del lugar, hacia el río, y ahí vio mi mensaje. Me contó lo que le había sucedido, estaba como en otra, y estaba pasado a copete, por lo que yo le pregunté si había tomado algo y me dijo que sí, pero cuando vio lo que había pasado se le espantó todo. Así las cosas, su señoría, tenemos una persona que primero menciona que no vio nada, que no vio arma, que no vio cuando dispararon, solamente que estaba Bastián y Serena, y de luego, pasado unos minutos, le cuenta a otra persona que supuestamente él vio todo. A criterio de esta defensa, la credibilidad de ese testigo no puede ser mucha, no puede ser valorada como un testigo creíble y que se tenga en consideración para poder fundamentar una medida cautelar como la prisión preventiva. Así las cosas, quedamos con 2 personas, que serían don Michel Vega, que ya expuso el señor fiscal respecto a su retractación, su primera declaración en que reconoce los hechos y luego se retracta, que eso sería producto de amenaza por parte de mi representado. Respecto a esa situación, su señoría, quienes están envueltos de primera persona y que todos los indican a que habrían disparado uno o el otro, es en consideración a que vieron a Bastián o bien que habría sido Michel Vega. A criterio de esta defensa no está del todo claro poder definir que ha sido Bastián quien haya ejecutado el arma.
También sabemos que una declaración respecto a don Michel Vega u otro testigo en el hecho que apunte a Bastián, existe una ganancia secundaria, ya que si ya tenemos de alguna forma identificado a un autor, y si todos los testigos nos ponemos de acuerdo para apuntar a determinada persona, entonces existe una mayor seguridad de que la investigación no se vuelva en mi contra con la finalidad de formalizar y luego acusar como partícipe y autor de los hechos. Respecto al arma, su señoría, mi representado ha manifestado que esa arma nunca ha tocado. Es también bastante ambiguo las declaraciones que prestan los testigos respecto al arma hechiza. No se sabe quién la baja del automóvil, si estaban en el lugar y luego se devuelve Michel Vega a requerimiento de don Bastián, o si le bajó don Bastián del automóvil, y en esas discordancias que existen por parte de los testigos y que son del todo disímiles, tampoco creemos que se pueda dar en este caso justificación o la participación fundada de mi representado en el delito de porte de arma prohibida. Sabemos tampoco que no se cuentan con algún elemento de prueba científica a fin de poder determinar que mi representado haya estado en posesión o tenencia de esa arma hechiza. Ya haciéndome cargo de la necesidad cautelar, su señoría, creemos que los antecedentes que existen en la carpeta investigativa no tiene la entidad suficiente para poder fundamentar una prisión preventiva y sostener que mi representado haya participado en un delito de homicidio. Una cuestión importante y que también ya la adelantaba el señor fiscal es la irreprochable conducta anterior, que creemos que se debe tener en cuenta. Si bien y reconoce esta defensa que en caso de una sentencia condenatoria por un delito de homicidio no tendría derecho a pena sustitutiva, en la tesis de esta defensa que mi representado no ha participado como autor de los hechos, que es posible fijar y mantener, de acuerdo a artículos 122, 139 del Código Procesal Penal, otra medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Si también revisamos los criterios orientadores del artículo 140, letra C, tenemos en consideración que, si bien es pena de crimen y la entidad del delito, existen otros también criterios orientadores que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, mi representado no tenía formalizaciones vigentes, tampoco medidas cautelares, no había procedimiento en su contra, tampoco estaba esperando ser citado a algún tribunal, y eso es lo que, de alguna forma, debe ser considerado a fin de poder decretar una acción preventiva en su contra. De acuerdo a todos estos antecedentes, su señoría, esta defensa solicita se rechace la medida cautelar de prisión preventiva, se pueda decretar un arresto domiciliario total, de la igual forma que está como el coimputado Michel Vega, a fin que mientras avanza la investigación y este proceso se pueda dilucidar realmente la participación, digo, de uno u otro imputado, pero quien no sea mi representado, quien tenga que, de alguna forma, estar privado de libertad en un centro penitenciario mientras este proceso llega a su fin. Eso sería respecto a la alegación de esta defensa. Bien, fiscal, darle traslado para la réplica. Defensor, necesito que me aclare algún argumento que usted indicó. Cuando mencionó el testigo JCJT, hizo una lectura de la transcripción de su declaración y luego, acto seguido, luego menciona a otro testigo de nombre de iniciales FAMO, ¿verdad? Sí, exacto. Yo debo entender, si me equivoco me avisa, que este testigo escuchó al testigo JCJT, ¿verdad? Que él habría visto cuando el loco, se refiere al imputado presente en la audiencia del día de hoy, le puso la pistola en la cabeza, le explotó, estaba como en otra. A eso alude el segundo testigo que da una declaración en base a lo que le manifestó el testigo JCJT, ¿verdad? Sí, magistrado, así es. Exactamente. Sería testigo de oída de lo que escuchó de JCJT, ya me pierdo un poco la claro. inicial, pero sí. Ya. Réplica fiscal. Gracias, magistrado.
A ver, si uno pudiera hacer un breve resumen de lo que ha señalado el señor defensor, lo primero que tenemos que decir es que hay dos testigos que no son en lo absoluto cuestionados por el señor defensor, quien por cierto ha tenido tiempo la carpeta en su poder y ha podido revisar todos estos antecedentes, ¿cierto? Se refiere básicamente, o me refiero yo, digamos, a los testigos MSRP y don NECM. Ambos, su señoría, ante la PDI y luego ante el fiscal, han declarado exactamente lo mismo y han reconocido, o sea, han declarado que el autor del hecho es don Bastián Castro Coya y lo han reconocido siempre como el autor del hecho. Dos testigos incuestionados. Ante la PDI y luego ante el fiscal. Presenciales, a plena luz del día. Razón suficiente, su señoría, para, con ellos dos incluso, nosotros hemos tenido un testigo presencial y con ese que da razón de sus dichos, que justifica sus dichos, finalmente se concede la prisión preventiva. Una cuestión, hay un testigo que es muy abonado, MSRP, es abonado por dos razones. Es la persona que estaba grabando en el teléfono lo que estaba ocurriendo. Segundo, no consumió drogas, porque no consume drogas, solo consumió, y lo reconoce este testigo, cerveza, y estaba absolutamente sobrio. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los demás testigos consumido alcohol y drogas. Pero este testigo es abonado, muy abonado, está absolutamente claro lo que ocurrió. El testigo NECM también no se contradice ni a sí mismo, ni es contradicho por nadie, también está claro que el autor del hecho es don Bastián Castro. Y si quisiéramos dividirlo de esta manera, el testigo MSRP es del lado estaba en el grupo del imputado y el testigo NECM estaba en el lado de la víctima. O sea, un testigo de cada lado se indica sin ninguna duda como autor del hecho al imputado. Con eso, señoría, es suficiente. Ahora, si tengo que hacerme cargo de los testigos que están cuestionados, y ojo, no están cuestionados porque hayan sindicado a don Mitchell, no, están cuestionados por distintas razones. En el caso de don JCJT, está cuestionado porque en una primera declaración, efectivamente, y esto magistrado lo he visto mucho, este testigo es conocido, estaba en el grupo del imputado. Aquí, su señoría, hay un miedo evidente, a él lo están llevando, lo ubican, de hecho lo ubican por redes sociales, lo llevan a la unidad policial y se ve enfrentado que capaz que lo culpen a él, y él intenta decir más o menos lo que pasó, sin querer culpar a nadie. La primera versión dice, sí, yo estaba en este grupo, yo fui a ver el auto, escuché que pasó esto, y miro y estaba Bastián con el Serena, que es Don Mitch. Efectivamente, esa primera versión existe, y es muy lógica, magistrado. Se da ante la PDI para primero decir, yo no tengo nada que ver en esto, por favor no me metan preso a mí, y dos, tratar de decir que fueron otros, pero no fui yo. Y eso es muy lógico ante el temor en un hecho de sangre de esta situación. Pero, dos cosas, y tiene razón el señor defensor. Luego hay otro testigo que dice, oye, o sea, a mí el JC me contó todo, y él vio cuando el Bastián disparó. O sea, no es un argumento en contra del testigo. El testigo no se atrevió ante la policía a decir la verdad porque siente miedo de decir la verdad, pero ante un tercero es capaz de decir la verdad. Sí, yo vi al Bastián como disparó. Yo vi al Bastián. Pero, como estaba este tema, magistrado, del temor detrás, se vuelve a citar al testigo JC, JT, y esta vez ante el fiscal. Y magistrado, esto ocurrió el fin de semana, mientras hacíamos la diligencia de ampliación de Don Mitchell, porque queríamos saber, bueno, tal vez nos equivocamos, aquí es súper claro, yo no sé, la argumentación del señor defensor si trató de decir que los testigos querían sindicar a uno en particular de modo, no sé, engañado o inductivo, o que nosotros quisimos conducir la investigación hacia ese lado. Créame que no hay investigación más fácil que conducir que aquel que se declara culpable, que confiese un homicidio, que era Don Mitchell. Qué fácil era. Ampliamos su señoría para indagar si eso era así o no. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, le mostramos también la foto a los testigos de Don Mitchell. Y, por ejemplo, don JT
declara el 6 de marzo del 2021 ante el fiscal Sebastián Coya, bien, ratifica la declaración y en lo pertinente, magistrado, en el reconocimiento de los imputados, un segundo, magistrado, señala expresamente, perdón, es un alto testigo, voy a ubicar lo pertinente a este testigo. Sé, digamos, porque lo leí ya, que dice expresamente que es don Bastián el que dispara. Permítame, magistrado, ubicar lo pertinente. No obstante, que lo tengo marcado con POSIT amarillo, precisamente cuando uno quiere encontrar lo que busca, no lo encuentra. Un segundo. Ya, acá. JCJT dice, lo reconozco al mostrarse en un set de 20 fotografías. La fotografía 2 lo reconozco como el Bastián, el guatón dueño del auto azul, quien al momento de la discusión le pide al Serena, anda a buscar la wea. Al escuchar el disparo, miré y vi que Bastián iba bajando ambos brazos, portando unos tubos en sus manos, pertenecientes a una escopeta hechiza. Y cuando me acerqué, esta gente está frente al sujeto fallecido, producto de un disparo en la cabeza. Es decir, finalmente aclara ante el fiscal el punto. Dice que efectivamente él va a echar a andar el auto del ECU, escucha un disparo, se da vuelta y ve cómo va bajando las manos Bastián y tenía en sus manos 2 tubos de una escopeta hechiza. O sea, si eso no es aclarar lo que antes por miedo no quiso decir y que le dijo un tercero, magistrado, no sé qué es. Y esta declaración es ante el fiscal 6 de marzo, día sábado. Respecto de, termino con lo siguiente, magistrado, respecto a otros testigos cuestionados. De iniciales RAGR, PASE. Estos testigos, magistrados, efectivamente fueron entrevistados apenas ocurridos los hechos. Y se había circulado por redes sociales la fotografía de don David Vera Contreras. ¿Bien? Que dijeron que era amigo de estos sujetos, y efectivamente es amigo, o conocido al menos, y al exhibírselo a la policía, a estos testigos, en primera instancia lo reconoció como autor de derecho. 2 cuestiones al respecto. Primero, efectivamente, fisonómicamente, son muy parecidos. Ambos son altos, maceteados, morenos, pelo corto. Por tanto, estos 2 testigos que eran amigos de la víctima, dentro de su estado de apenas ocurrido el hecho, shock, consumo también de sustancias, alcohol y drogas, al ver una fotografía de un sujeto muy similar al imputado, Bastián Castro Coya, indican reconocerlo como el autor del hecho. Pero, magistrado, se indagó como corresponde por la PDI y por la Fiscalía de esta teoría, y resulta que don David Vera Contreras ese día tiene un accidente, se había fracturado un pie y fue al hospital. Bien, está agregado eso también en el informe. Y estuvo a la hora y el día de los hechos accidentado en su casa. Nunca estuvo en el lugar. Y de hecho nadie posteriormente lo reconoce, porque aquí viene la segunda parte. Citados ahora, sin alcohol, sin drogas, los testigos antes referidos PASE y RAGR
e insertada la fotografía de el imputado Castrocoya en un set de de 10, 20 fotografías, en 10 está, en 10 no está, son 20, lo reconocen en un 100% y declaran que estaban confundidos, que el otro se parecía mucho, pero que este es, y no tienen dudas, el autor del hecho. Eso, su señoría, también está agregado a la carpeta investigativa, esta vez declarando ante la PDI y con nuevo reconocimiento fotográfico. Y aquí una cuestión tremendamente importante. Acá la PDI nos induce, y quiero dar un dato solamente. Cuando se emite el primer informe de esta causa, estaban las primeras y las segundas declaraciones de estos dos testigos. La policía podría, si quiere o quiere mentir o quiere engañar, podría las dos primeras declaraciones haberlas roto y haberlas echado al tacho de la basura. Nadie se habría enterado, ni el señor defensor, ni su señoría. Pero eso no lo hicieron, porque son tremendamente transparentes. Dijeron, si estas personas se equivocaron, bueno, se equivocaron con esta persona, tendrán que venir y ratificar, porque capaz que ratifiquen o rectifiquen. Y rectificaron y reconocieron al señor Castrocoya. Pero lo más importante, la policía no votó las otras declaraciones, porque en el primer informe todavía no llegaba a disposición de la Fiscalía ni de la Defensa. Lo mantuvieron como corresponde, con transparencia. De tal manera, finalmente, su señoría, que hay 5 testigos, 2 abonados que dan razón a sus dichos con razón al imputado, sin ninguna duda y sin contradicción, un tercero que aclara sus dichos y que dice, sí, finalmente yo veo bajando, que es JC, veo bajando al imputado los tubos, por tanto asumo que fue el que disparó, lo reconoce, y 2 testigos que son también cuestionados, pero que aclararon posteriormente sus dichos. En ese sentido, señoría, son 5 testigos, finalmente con las valías que el tribunal quiera darle, que no tiene ninguna duda actualmente quién es el autor del hecho, y es por eso que está el imputado detenido. Eso lo valoró el tribunal cuando consiguió la orden de detención con estos mismos antecedentes, y hoy día debiera, y así pido, señoría, valorarlo favorablemente el tribunal para los efectos de entender que hay presunción fundada, ni siquiera un estándar de condena, presunción fundada de participación en el homicidio y en el porte de arma de fuego, su señoría. ¿Réplica, defensor? Sí, antes de hacerme cargo de la réplica, tengo una duda respecto a la nueva declaración de JC. ¿Cuál sería esa declaración donde dice eso? Bien, la tengo acá, el 6 de marzo de 2021, 13 horas, declara ante el fiscal Sebastián Coya González, un segundo, y ante los funcionarios Fernando Badilla y Alexis Quiró. Y allí además hace el reconocimiento, bien, fotográfico. Lo mismo la testigo MSRP, todos estos fueron repasados todos. También declara ante el fiscal y ante la policía y también hace el reconocimiento. Es que tengo a la vista la declaración de don JCJT y no leo lo que está eso. Entonces, no sé si hay otra declaración En el que se prestó quizá el reconocimiento, mismo día. Sebastián, perdón, en el acta de reconocimiento, ahí, en el acta de reconocimiento, permítame ubicarlo. El 28 de febrero a las 16:05 es el acta de reconocimiento donde indica qué fue lo que hizo don Bastián. Y después el fiscal la ratifica. Lo que declaró. En el acta de reconocimiento, es anexo 37 del informe que usted tiene. Del primer informe.
Ya, magistrado. Bueno, tratar de ser bastante breve. Respecto a los testigos, que eran del grupo de la víctima y que esta defensa reprochaba respecto a la equivocación que habían realizado en el reconocimiento fotográfico, no es la idea o la intención por parte de esta defensa, su señoría, de alguna forma decir, no, es David Vera quien está involucrado, porque eso está totalmente claro, nunca estuvo en los hechos, y también conozco que se citó por parte de las policías de investigaciones al cuartel para poder definir eso. Lo que digo, su señoría, es que existe un grado de error por parte de cualquier testigo, tanto para poder sindicar a una persona. Entonces, se comete ese error y luego se rectifica, si es verdad, se rectifica. Pero en ese sentido, su señoría, hay que ser bastante cauto cuando se reconoce a una persona. Y también lo hacen ya sabiendo que estaba sindicado como autor don Bastián. No es mi intención ni decir que la Policía de Investigaciones no realiza el reconocimiento fotográfico como se debe, sino que hay que tener también claro que los amigos de la víctima estaban también con un ímpetu de poder también ellos conocer realmente quién era el autor del hecho. Y también hay algunas declaraciones. Dicen, me enteré por un amigo que andamos buscando, que la vamos a cobrar. Entonces, cuando se hace esa rectificación, yo no sé si se hace del todo descontaminado de la sindicación que se hace a Bastián. Insisto, yo no quiero de alguna forma atribuir alguna responsabilidad a la Policía de Investigaciones, no me consta, pero sí lo que me genera duda es que si realmente estaban o no contaminados para poder determinar que era Bastián el que estaba supuestamente el autor de los hechos. Respecto, de alguna forma, ese reconocimiento o elogio que se hace a la Policía de Investigaciones a fin de poder ser transparente y enviarnos todos los informes que se hacen, aun cuando haya alguna discordancia en la declaración de los testigos, yo más que elogio, está cumpliendo con la ley. Existe tanto en la ley orgánica que regula el Código Procesal Penal, que establece artículos 181, 227, que es un deber de la policía consignar todos los procedimientos que se realicen. Entonces, más que un elogio que hayan enviado los dos informes, están cumpliendo solamente con un mínimo que es cumplir con la ley. Así las cosas, su señoría, haciéndome cargo de los puntos que mayor controvertido, esta defensa cree que el día de hoy no existe esa presunción fundada de participación respecto de mi representado. Bien. Copiapó, a continuación procedo a dictar la siguiente decisión. Copiapó, 9 de marzo de 2021, visto, oído y teniendo presente. Comparece el señor fiscal luego de formalizar al imputado presente en la audiencia del día de hoy por el delito de homicidio simple y un delito en concurso real de porte ilegal de arma de fuego artesanal de los artículos 3 y 13 de la Ley de Control de Armas, Ley 17.798, solicita la medida cautelar de prisión preventiva por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Sustenta la petición el señor fiscal en los antecedentes que expuso en la audiencia del día de hoy
tanto para efectos de acreditar el delito, la participación y la necesidad de cautela, todas alegaciones que por un tema de economía procesal este juez la dará por expresamente por reproducida en esta decisión, tanto alegaciones principales como en su respectiva réplica. Segundo, se le confirió traslado al abogado defensor, se opuso a que decretaren la medida cautelar de prisión preventiva. Cuestiona no la existencia del delito, sino que cuestiona la participación y también cuestiona la necesidad de cautela. Pide el abogado defensor que en el evento de decretarse alguna medida cautelar, sea la de arresto total, tal como habría ocurrido en contra del coimputado. Sustenta su petición el abogado defensor en base a los antecedentes que expuso en la audiencia del día de hoy. Lo daré también por un tema de economía procesal, expresamente por reproducidos, tanto en su alegación principal como en su respectiva réplica. Tercero, resolviendo la petición del señor fiscal, tal como de conocimiento por parte de los intervinientes, para que proceda a la medida cautelar o cualquier medida cautelar y en particular la prisión preventiva, es necesario que se den los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, existencia del delito, presunción fundada de participación y luego la necesidad de cautela y en particular lo que dice relación que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. 4. Haciendo el análisis de tales presupuestos que acabo de indicar en cuanto a la existencia del delito y la participación, este juez los tendrá por acreditado en base a los siguientes antecedentes. Este juez toma en consideración los dos partes policiales o dos de la Policía de Investigaciones o informes policiales propiamente tal, que da cuenta de la dinámica de los hechos, y como el día 25 y la declaración de los funcionarios policiales, conjunto con la declaración de los testigos que aludiré a continuación. Es así como el día 25 de febrero del año 2021, la víctima, don Carlos Díaz Ahumada, luego de compartir alcohol con 5 amigos en el sector del Pretil, ubicado en la ciudad de Copiapó, luego de dicha circunstancia se retiraron del lugar en un vehículo que conducía un amigo de la víctima, y al aproximarse al acceso del parque cercano a la calle Luis Flores, como fuera expuesto por el señor fiscal, habría un vehículo de locomoción colectiva, el cual habría impactado un árbol del acceso, obstruyendo el paso de salida. Es así que como la víctima y sus amigos, a fin de ayudar al chofer de dicho colectivo, quien estaba en estado de ebriedad, y proceden a bajarse y auxiliarlo. Mientras estaban ayudando a la víctima, llegó un grupo de personas, entre ellos el imputado presente en la audiencia del día de hoy, los cuales se movilizaban a bordo de un vehículo de color azul que también era conducido por parte del imputado. Se bajaron, iniciaron una discusión con la víctima y sus amigos, momento en el cual el imputado sacó un arma hechiza, una escopeta, y procede que previamente se le había proporcionado el imputado Michel Vega Marret. Se generó una discusión, el imputado amenazó a los amigos de la víctima, el imputado efectuó un disparo al piso, y luego efectúa un disparo a la cabeza de la víctima, falleciendo en forma inmediata en el lugar la víctima propiamente tal. Luego el imputado y sus amigos que habían llegado al lugar abordaron el mismo vehículo con el cual se aproximaron, huyeron del lugar y colisionaron la parte trasera de un inmueble para en definitiva retirarse del lugar huyendo del sitio del suceso. Con posterioridad llegó el SAMU y constató el fallecimiento de la víctima Carlos Díaz Ahumada. Así, en cuanto a la existencia del delito de homicidio simple y el delito de porte ilegal de arma de fuego
artesanal, 2 delitos por el cual fuera formalizado el imputado. Se tiene por acreditado en base a los informes policiales que dan cuenta de esta dinámica como lo vengo relatando. Tenemos en primer lugar a una víctima, no hay duda, tenemos a una persona fallecida de un disparo en su cráneo, siendo esta la causa de muerte, lo cual es corroborado con el delito a través del protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal, el delito de homicidio, lo que es coincidente con la apreciación del médico de la Policía de Investigaciones, el cual al analizar el cadáver en el sitio del suceso se da cuenta de este traumatismo por encefalocraniano a consecuencia de un proyectil, lo cual habría sido ocasionado por un arma de fuego, según declararían los testigos que se señalarán a continuación. Dicho esto, y teniendo a una víctima fallecida a consecuencia de este impacto balístico, tenemos por otro lugar, y yéndonos ya derechamente a la existencia del presupuesto del artículo 140 letra B, esto es presunción fundada de participación, tenemos testigos presenciales que darían cuenta cómo el imputado presente en la audiencia el día de hoy habría sido la persona que habría disparado directamente al cráneo de la víctima. Los testigos de iniciales RAGR, PASE, NCM, JCJT, MSRT. Los 3 primeros que pertenecían a este grupo que compartía la víctima en el sector pretil, y los 2 últimos testigos que seguían al grupo del imputado que llegaron al lugar. Cabe indicar que estos testigos reconocen al imputado como la persona que habría disparado a la víctima, lo reconocen no tanto en sus declaraciones que efectuaron tan solo en sede policial, sino que también en sede fiscal, efectúan un reconocimiento fotográfico a través del protocolo interinstitucional, por lo que advierte este juez que hay testigos que ubican al imputado y reconocen al imputado directamente como la persona que habría disparado en contra de la víctima. Si bien se presentó en la ciudad de La Serena el coimputado Michael Vega Marré, autoinculpándose, indicando que habría sido él la persona que habría disparado a la víctima, lo cierto es que el Ministerio Público instruye una serie de diligencias, entre ellos tomarle una nueva declaración a dicha persona, a don Michael Vega Marré, y es como este nuevamente declara lo siguiente: que habría sido el imputado presente en la audiencia del día de hoy, que lo obligó, lo amenazó de la culpa porque tenía un carnet de invalidez, sufriría esquizofrenia. El don Michael Vega Marré le habría dicho que sí, toda vez que el imputado le habría indicado que si no lo hacía, le iba a pasar algo a él y a su hermano. Y es por ello que el coimputado Michael Vega Marré y su hermano, de nombre Piero, aceptaron echarse la culpa, y precisamente porque tenían un fundado temor, y en particular, toda vez que le tenían miedo, así lo sostiene el propio Vega Marré, toda vez que el imputado es una persona violenta y le consta que tiene armas. Por ello, lo que dice a una eventual participación del delito de homicidio, que eventualmente no sería el imputado, sino que sería el coimputado de nombre Michael Vega Marré, este juez lo descarta precisamente por lo expuesto por este último, en cuanto habría sido amenazado y forzado por el imputado presente en la audiencia del día de hoy para echarse la culpa, tanto él como su hermano Piero Vega Marré. Además, esta declaración es coincidente con la prestada por los testigos, en cual no reconocen que habría sido Miguel Vega Marré como la persona que habría efectuado el disparo, sino que es precisamente el imputado don Bastián Castro Coilla, el autor del mismo. Esas amenazas son coincidentes con lo manifestado por el señor fiscal, en cuanto habrían mensajes de WhatsApp donde el imputado procedería a amenazar a otros testigos para que no declararan o no lo inculparan a este.
En este aspecto, y haciéndome cargo lo manifestado por el abogado defensor en cuanto habría las declaraciones de los testigos PSE y RG, en cuanto habrían reconocido a una persona de nombre David Vera a través de este reconocimiento fotográfico interinstitucional, lo cierto es que ese antecedente ya fue descartado, según lo expuso la audiencia fiscal en el día de hoy. Se les toma una nueva declaración y primeramente, y entiende este juez que es de toda lógica que averiguara a la Policía de Investigaciones quién era David Vera, y cabe indicar que ya quedó descartado que don David Vera no tuvo participación en el día de los hechos, toda vez que este habría tenido un accidente y estaba en su casa. Habiendo descartado la participación de don David Vera, fueron citados estos mismos testigos que cuestionó el abogado defensor, y ahora los testigos reconocen en un nuevo set fotográfico al imputado como la persona que disparó a la víctima y reconocerían que estaban confundidos. Cuestiona el abogado defensor, se sostiene que este reconocimiento interinstitucional fotográfico es de conocimiento por parte de los intervinientes que se cometen una serie de errores. Este juez no le va a negar esa circunstancia. Hay errores propiamente tales en este reconocimiento, pero también hay aciertos. El mero hecho que se le haga un reconocimiento a través de set fotográfico no por sí mismo trae como consecuencia que el reconocimiento es cerrado. Ahora, si la defensa entiende que ahí hubo algún error acerca del reconocimiento, bueno, eso se tendrá que determinar durante el procedimiento propiamente tal o derechamente en la instancia del juicio oral, a efecto de determinar o esclarecer si efectivamente hubo un error o no. Pero lo cierto es que no podemos partir de que todos los reconocimientos interinstitucionales fotográficos adolecen de dichos errores. Luego, el abogado defensor cuestiona la declaración del testigo JCJT, el cual habría señalado que yo seguí tratando de mover el colectivo, escuché al Bastián, que habría dicho, me refiero al imputado presente, que habría dicho, ¿querís que te mate? Le dijo al coimputado que anda a buscar la weá, escuchó el disparo del testigo, estaba el Bastián, el Serena y el Panda. Luego señala que no vio el disparo, pero vio al sujeto con el cráneo destruido. No vi el disparo, pero estoy seguro que fue el Bastián porque era de él el arma. Solo escuché que le pedía al Serena que sacara el arma. Cabe indicar que el abogado defensor cuestiona esta declaración porque otro testigo de iniciales FAMO habría escuchado al testigo JCJT que le habría dicho que cuando vio al loco que le puso, se refería al imputado Bastián Castro, que le puso la pistola en la cabeza, le explotó, estaba como en otra. Es decir, el abogado defensor cuestiona que sería un testigo no creíble. Decisión opinión que este juez no comparte por lo manifestado en el abogado defensor. Tenemos la declaración de JCJT, el cual señala que está seguro que fue el Bastián el que le habría disparado a la víctima. Además, tal como lo sostiene el CEO fiscal en la audiencia del día de hoy, se le vuelve a tomar una declaración a dicho testigo, el cual señala que vio que Bastián iba bajando ambos brazos, bajando las manos con una escopeta hechiza de 2 tubos. Es decir, el propio JT declara y reconoce que vio al imputado Bastián Castro dispararle, fue este el que bajó los brazos y mantenía en su poder esta arma de hechiza. Por lo tanto, en lo que hice en relación a este tópico o cuestionamiento al testigo, también este juez lo rechazará. Sostiene el abogado defensor que habría una ganancia secundaria, entiende este juez que no la precisó, no basta con decir que habría una ganancia secundaria, tiene que indicar cuál sería la ventaja, más si el otro coimputado ya está formalizado por un delito distinto, bueno, por el delito de la ley de armas. Por lo tanto, tampoco vislumbra alguna ganancia en los términos sostenidos por la defensa en el día de hoy.
Luego, y ya para finiquitar lo que dice relación al argumento de la defensa, el defensor sostiene que los amigos de la víctima estaban con ímpetu de buscar algún autor, señala que no sabe si los testigos de la víctima estaban contaminados, entiende este juez que son solo a meras alegaciones, no tienen un sustento material o fáctico en que se pueda sustentar tal declaración, a diferencia de lo sostenido por el señor fiscal en esta audiencia, que se basa en las declaraciones de los testigos ya aludidos en el día de hoy, más la informe del Servicio Médico Legal que da cuenta de esta causa de muerte de la víctima. Por ello, lo que dice relación a los dos presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, existencia del delito y participación fundada, desde luego, de acuerdo al estándar de convicción que se requiere en la audiencia del día de hoy. Tal como saben los intervinientes, no se requiere la duda razonable que eventualmente se debe sopesar o cumplir más allá de la duda razonable que se requiere para el evento de una sentencia condenatoria. Lo que requiere al menos el artículo 140 es la presunción fundada de participación, la que se tiene por acreditado en base a los presupuestos señalados. Ahora bien, yéndonos derechamente acerca de la necesidad de cautela, tomando este juez lo manifestado por el señor fiscal, en cuanto a la naturaleza de los hechos formalizados, no olvidemos que el imputado fue formalizado por dos delitos, un delito de homicidio simple y un delito de posesión de arma de fuego artesanal, es decir, la pena, dos delitos unidos a la pena asignada por el legislador a los delitos, delitos de pena y de crimen, siendo esto además uno de los criterios diferenciadores que establece el artículo 140 para determinar cuándo estamos o no ante un peligro para la seguridad de la sociedad, y precisamente uno de ellos es que el delito tenga asignado de pena de crimen. Asimismo, en caso que el imputado eventualmente salga condenado, no podrá optar a ninguna pena sustitutiva, atendía la cuantía de la pena asignada, pero además no olvidemos que por la ley de armas tampoco procede pena sustitutiva al tenor del artículo 1 de la ley 18.216. Por ello, tomando en consideración la cantidad de los delitos, la gravedad de los mismos por la pena asignadas, unido además que el imputado efectuaba amenazas a otros coimputados y a otros testigos, entiende este juez que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Si bien el abogado defensor señala que el artículo 140 establece otros criterios, es decir, que su representado tiene irreprochable conducta anterior y que no tiene ninguna formalización y no tiene cautelares, lo cierto es que el artículo 140 establece criterios diferenciadores para efectos de determinar cuando la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y no para excluirla. Asimismo, hace mención al coimputado que mantendría arresto total, pero lo cierto es que como lo sostuvo el señor fiscal, el coimputado fue formalizado por un delito de la ley de armas y no fue formalizado por un delito de homicidio, como sí ocurrió respecto al imputado presente en esta audiencia. Por ello, cumpliéndose con todo y cada uno de los requisitos, artículo 140, letra A, B y C del Código Procesal Penal, y estableciendo que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, se accede a la petición fiscal y se decreta como cautelar la prisión preventiva del imputado Bastián Castro Coya, disponiéndose desde ya su ingreso al centro cumplimiento penitenciario de esta ciudad. Fiscal, plazo de investigación. Magistrado, ya hay un plazo fijado en esta causa. A partir del día domingo se fijaron 4 meses en la investigación. Pido se mantenga el mismo plazo. Defensor. No había oposición, magistrado, estamos de acuerdo con el plazo de investigación. Solicito, sí, que se oficie a Gendarmería para que tome todas las medidas de seguridad con la finalidad de proteger la integridad física de mi representado en atención del carácter delito y también que no tiene contacto criminógeno. Sería la primera vez que esté en un centro penitenciario. En atención a eso se puede oficiar, magistrado. Bien, respecto al plazo de investigación, se mantienen los 4 meses que fuera ya fijado en la audiencia del día domingo recién pasado. Y respecto a la segunda petición del abogado defensor,
sin perjuicio que la ley orgánica y el reglamento de Gendarmería dispone que deben resguardar siempre por la vida y la integridad física y psíquica de los imputados, tanto condenados como sujetos a medida cautelar de prisión preventiva, infórmese o indíquese en la respectiva acta del tribunal, la cual servirá de suficiente oficio remisor. En cuanto a Gendarmería, deberá adoptar los debidos resguardos a fin de proteger la vida y la integridad física y psíquica del imputado, atendida la naturaleza del delito por el cual ingresa en prisión preventiva, y unido al hecho de que el imputado no tendría condenas anteriores. Peticiones finales. No tengo más peticiones, magistrado. Defensor. Buena defensa, magistrado. Bien, no habiendo más peticiones, se pone término esta audiencia. Hasta luego, fiscal. Hasta luego, defensor. Hasta luego, magistrado. Hasta luego.